junto con agradecer la invitación que me han hecho desde la Universidad Estatal Península Santa Elena de Ecuador y también a Mario y a todos quienes están el día de hoy, quiero contarles históricamente cómo ha sido el proceso, digamos, de la Universidad Católica Temuco estos últimos ya 13 años, en una idea que surgió entre el 2006 y el 2008 y que ha estado asociado principalmente a una transformación de la universidad, producto de algunos factores contextuales y algunos elementos propios de la educación superior chilena, pero en general del mundo, que se vinieron dando consecutivamente y que voy a explicar de manera seguida. La idea aquí es contarle cómo hemos vivido la experiencia, tal cual como lo plantea el título, más que tratar de moverlos hacia tensionar decisiones o reflexiones que se tienen que dar ciertamente en las culturas organizacionales de cada una de las instituciones de educación superior. Es decir, más bien voy a contar la forma en cómo hemos vivido nosotros este proceso a lo largo de estos 13 años y no solo contar las cosas positivas, también aquellas limitaciones, tensiones, particularmente nudos críticos y algunos resultados parciales que uno podría encontrar en este camino. Entonces, en ese margen voy a tratar de ser lo más claro posible respecto a la experiencia vivida. Para esto me gustaría tomar algunos de estos elementos que están aquí, un análisis de contexto, contarles quiénes somos, nuestras características institucionales y dónde nos ubicamos. Hay una georreferenciación ahí importante, porque esto marca bastante la forma en cómo entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje y la educación superior. Luego vamos a mostrarles la necesidad de generar el cambio del modelo educativo en nuestra universidad y por qué ocurre, cuáles son las preguntas, pero principalmente la pregunta que gatilla esto, cuál es la propuesta que se desarrolló, Pásame mis audífonos. cuáles fueron los desafíos de esta implementación y luego cuáles fueron los nudos, o siguen siendo en algunos casos, en términos de problemas perennes, ¿no? Nudos críticos, y algunos resultados que puedo comentar a la luz de esta implementación de ya 13 años. Primero, en términos de georreferenciación, Chile tiene aproximadamente quizás un poco más de 17 millones de habitantes. Dentro de ellos, nosotros estamos en la región de la Araucanía, en el sector sur, ¿ya? Del país, con un poquitito más de 1.046.000 habitantes, ¿ya? Y Temuco, que es la capital de la región, tiene 245.347 habitantes. Entonces, somos un extremo regional del país, fuertemente centralizado en Santiago, su capital, a la cual estamos a 600 kilómetros de distancia, y en una de las regiones con mayores dificultades en términos de acceso, vulnerabilidad y pobreza del país. Eso es un elemento que remarcamos de muy buena, o sea, digamos, muy categóricamente, debido a que estas características eh, socioeconómicas de la región permean indudablemente la realidad escolar, por una parte, la realidad asociada a conectividad y ruralidad, y también respecto de los resultados obtenidos en los niveles de educación primaria y secundaria, educación básica y media se llama en Chile, respecto de logros de aprendizaje del sistema educativo antes del ingreso a la universidad. Entonces hay una suerte ahí de brecha teóricamente fácil de explicar, digamos, desde el punto de vista de la lógica de la reproducción, ¿no es cierto?, por Bourdieu, Passerone y Bernstein, y esta idea, digamos, de que los entornos socioculturales y económicos condicionan mucho el capital simbólico de los estudiantes de sectores de privado. Entonces, esa es una característica importante y con la cual, ¿no es cierto?, trabajamos en la región y también en nuestra universidad. Sumado a esas características sintéticas, georreferenciales y socioeconómicas, también hay una serie de puntos que han marcado el desarrollo universitario en Chile estos últimos años. Por una parte, la erupción de la sociedad del conocimiento, visto desde una lógica no solo epistémica, sino también de quehacer profesional, en donde la lógica del conocimiento va mucho más allá de la acumulación factual de estos, integrando aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en esta taxonomía de conocimientos ya conocida en el mundo hispanohablante, pero también como la globalización, particularmente esta idea de estar conectado, en algunos casos genera ciertas brechas
que son muy difíciles de poder torcer o contrarrestar en la medida en que la globalización funciona principalmente en términos de capital simbólico, que a veces no es un acceso fluido para aquellas poblaciones, grupos vulnerables o entornos de deprivación sociocultural. Por lo tanto, hay una necesidad de interconectarse, pero esa interconexión es cada vez más simbólica y menos instrumental. Por lo tanto, requiere niveles de escolarización cada vez mayores y más eficientes. Por otra parte, hay un mayor acercamiento entre la educación y el mundo real. Esta idea, ¿no es cierto?, del aprendizaje contextual, el aprendizaje vivencial, digamos, y todo esto que tiene que ver con vertientes ligadas a la evaluación auténtica, ¿no es cierto?, y el elemento como de realismo, digamos, aplicado a la formación educativa o al desarrollo educativo, dan muestra un poco de este acercamiento. En áreas de la formación universitaria es mucho más evidente, por ejemplo en STEM, en la formación de ingenieros, en esta idea de integración entre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, o en la línea de la toma de decisiones en la formación biomédica o médica o de formación del área de las ciencias de la salud, a propósito del análisis de casos a partir de las evidencias, ¿no? El desarrollo de la abogacía, de los abogados, la formación de las ciencias jurídicas también ocurre lo mismo, a partir del análisis cada vez más importante de la jurisprudencia y la forma en cómo eh, el funcionamiento legal orgánico de un país, digamos, marca ciertas tendencias sobre la regulación, la ley y la forma en cómo se enseñan, digamos, ciertos procesos judiciales, penales, etc. Entonces, este acercamiento entre educación y mundo real es un elemento bien interesante, pero además del cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, porque de alguna manera el modelo de formación por competencias tiene este vínculo con el mundo real, sin embargo, no es la única explicación o acercamiento que tiene. Es decir, dicho de otra manera, eh, el objetivo de las competencias no tiene que ver necesariamente con un realismo instrumental, ¿no? Sino que más bien transformacional. También la mayor cobertura en la educación superior ha sido una temática importante en nuestro país. Desde el año 98, 2002, ha existido una curva ascendente y poco previsible para el sistema educativo chileno, que de alguna manera tensiona en términos de cobertura, en términos de cantidad de estudiantes, el sistema universitario existente en esa fecha, a esa fecha, y además con ciertos niveles de tensión respecto de la capacidad de poder educarlos con calidad, digamos, a un grupo humano de estudiantes cada vez mayor y con una diversidad interesante en términos de competencias, ¿no? Competencias de entrada, habilidades de entrada o destrezas, ¿no es cierto?, formadas en los niveles anteriores. Esta taxonomía de Biggs, de John Biggs, ¿no es cierto?, respecto de la cantidad y la calidad o la cualificación de los estudiantes ha sido un tema que también ha golpeado muchísimo el sistema universitario. Hoy día se tiende a estabilizar, pero en esa época generó una necesidad de respuesta inmediata, digamos, de parte de las universidades de Chile para hacerse cargo, digamos, de las solicitudes de formación que existían y que en términos de número eran muy elevados en comparación a la historicidad que venían en la educación terciaria. Y por otra parte, las diferentes estrategias de formación que hoy día están presentes, esta idea del aprendizaje activo, ¿no? Ustedes en su modelo educativo lo refieren como aprendizaje conectado, este connected learning, ¿no? En esta idea en donde los procesos de actividad del estudiante son mucho más importantes que los procesos de activismo del docente, ¿sí? Dicho de otra manera, eh, de qué forma logramos demostrar, de qué forma logramos movilizar a los estudiantes para que demuestren sus aprendizajes se constituye en un hallazgo importante respecto a la profundidad que estos logran en la medida en que pueden diseñar, implementar, reaccionar y por lo tanto movilizar recursos frente a desafíos docentes planificados de antemano. Entonces todos estos elementos configuran un escenario en Chile en el año 2000, 2002, 2008, que fue un telón de fondo para el desarrollo del modelo educativo de nuestra universidad. Sin embargo, hay una pregunta que es muy sensible, digamos, y que también ayudó, digamos, a gatillar un poco estos desafíos. Vistos en ese periodo, la Universidad Católica de Temuco se funda en 1960, es una universidad eminentemente pedagógica en sus inicios. Hoy día tiene 8 facultades de distintas áreas, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ingeniería, Recursos Naturales, Educación, del área de las ciencias jurídicas, económicas y empresariales, de las ciencias sociales, de la arquitectura y el diseño, es decir, áreas muy diferentes.
junto a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, digamos, propia de las características de nuestra universidad. Pero fíjense que ese cambio entre 1960 y el 2009 a 5.899 estudiantes fue un salto importante, y además al 2017, casi duplicando, ¿no? En menos de 10 años, ¿no es cierto?, su estructura, ¿no? Esto en el sistema educativo chileno se le llama universidades de alta complejidad, porque por una parte demandan de parte de los estudiantes una cobertura importante en ámbitos de docencia, pero porque además las líneas disciplinares debieran desarrollar líneas de investigación que las hacen sumamente complejas. El dato actualizado hoy, al 2021, es de 10.814 estudiantes. Fíjense que el salto no es tan importante como lo que ocurre en la primera etapa de la tabla, digamos, o de la imagen, para tratar de graficar, ¿no es cierto?, la erupción de muchos del número de estudiantes que ingresan a nuestra universidad. Desde el punto de vista de una categorización anterior, se decía que divididos en quintiles, es decir, divididos los ingresos familiares por número de miembros que conforman esa familia, el 84% de nuestros estudiantes estaban en los primeros quintiles. Eso quiere decir en los sectores de menor acceso socioeconómico familiar en Chile. Es decir, los primeros quintiles, 1 y 2, representaban los sectores más pobres, económicamente hablando, de la organización socioeconómica chilena, ¿ya? Si eso hoy día lo llevamos a un análisis más específico, podríamos verlo de esta manera, es decir, el 38,52% está en el primer quintil, el 29,62% en el segundo quintil, siendo aquellos los elementos o la distribución económica más desfavorable de parte de nuestros estudiantes. Entenderán ustedes, ¿no es cierto?, que esa dificultad socioeconómica, insisto, tiene una asociación directa en algunos casos respecto de el acceso a bienes simbólicos, libros, textos, internet y una serie de otras condiciones que parecieran ser línea base para el resto de los quintiles, pero que en este caso no son prioritarios debido a que no existe una posibilidad de gasto respecto de esos bienes simbólicos. En general, los bienes están utilizados en las familias, más bien, ¿no es cierto?, por la compra de insumos básicos de sobrevivencia, alimentación, habitación, etc. Por lo tanto, eso es bien importante de seguir recalcándolo, ¿no? Aun cuando los quintiles se han distribuido de distinta manera, estos son los datos que obtuvimos en el 2018, sigue siendo, digamos, una universidad muy centrada en estudiantes con ingresos desfavorables. Frente a esto, surge la pregunta, bueno, ¿cómo generar una propuesta formativa desde la Universidad Católica de Temuco que articule, por una parte, las necesidades de equidad del país y de la región con la calidad de la formación universitaria? Esto es una pregunta que hasta el día de hoy está sin respuesta. Estamos haciendo una respuesta de ella a partir del modelo educativo. El modelo educativo trata de ser una respuesta a esta compleja pregunta, porque entenderán ustedes que lo que tiene que ver con equidad no responde o no es una responsabilidad exclusiva, digamos, de una universidad regional en una parte geográfica del país. Sin embargo, es una tensión que no podemos eludir, ¿no? Es una necesidad de mirar la formación universitaria como una posibilidad cristalizante, diría Howard Gardner, para poder cristalizar competencias de los estudiantes que históricamente no han tenido. Es decir, desde la lógica de la justicia educacional, esto sería una oportunidad restitutiva para aquellos estudiantes que no han tenido el acceso a las condiciones para poder acceder a la educación de calidad, tomando en consideración la desventaja de entrada que eventualmente los estudiantes podrían traer debido a esta deprivación socioeconómica y cultural a la cual han estado durante sus primeros años de vida, de formación académica. Frente a esta pregunta, una de las respuestas es, bueno, debemos ajustar la forma que tenemos de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder generar un impacto en la calidad de estos estudiantes que ingresan con enormes necesidades de formación complementaria y sustitutiva, además de la formación profesional que es propia, que le es propia, digamos, a una institución de educación superior. En ese sentido, el modelo educativo se fundamenta, ¿no es cierto?, como una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué uno toma la decisión de generar un cambio en la formación y en el modelo educativo de la universidad? Porque desde la lógica tradicional, por llamarlo en términos generales, ¿no?,
vinculado a la línea de objetivos, vinculado a la línea de la formación bajo esta lógica de normalidad o estandarización, de puntajes, bajo evaluaciones estandarizadas, ¿no es cierto?, en la lógica de la normalidad, y etcétera, nos íbamos a dar cuenta, o nos dábamos cuenta, que los indicadores de desempeño de los estudiantes mostraban que esta lógica memorística y acumulativa no era una variable que ellos podían manejar y de la cual tuvieran éxito en el desempeño, sino que la verdad es que necesitaban otro tipo de soportes complementarios, además de una buena docencia que permitiera movilizar desde una perspectiva vygotsquiana, ¿no es cierto?, mediar a esta zona de desarrollo próximo con mucho más soporte a los estudiantes que venían en desventaja de contextos vulnerables o de contextos de deprivación en términos de calidad académica. Entonces el modelo educativo se transformaba, ¿no es cierto?, en una actualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo un enfoque constructivista, de las ciencias cognitivas constructivistas, para tratar de impactar en la lógica de aprendizaje guiado y colaborativo y movilizar a los estudiantes en los periodos de formación que teníamos para la formación universitaria en las distintas carreras. Entonces, para responder esta pregunta y para materializar el modelo educativo, bueno, nosotros debimos preguntarnos además sobre otras cosas, ¿ya? Y esto siguiendo un poco esta lógica pelletana, ¿no?, de que no existen procesos cognitivos, sino existen estructuras neurofisiológicas, ¿ya? Es decir, necesitamos para un modelo educativo tener de alguna manera una estructura en la cual se sustenten los procesos. Es decir, no podemos tener procesos inventando estructuras inexistentes. Por lo tanto, aquí lo que había que hacer en el modelo educativo era estructurar y por lo tanto poner la universidad a disposición de hacer los ajustes requeridos y necesarios para favorecer estos procesos de articulación de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes y sus necesidades. Entonces, teniendo claro la estructura, debíamos definir qué elementos institucionales eran necesarios de robustecer. Solo voy a anticipar que se han robustecido en Chile en general, pero en nuestra universidad, todos los programas de acompañamiento académico, programas de tutorías, programas de ayudantías desde primer año y programas de competencias y desarrollo socioemocional en paralelo a las variables cognitivas académicas. Por ejemplo, hay una inversión de tiempo, de equipo y de recursos ministeriales también en el país para poder entregar soporte socioemocional a los estudiantes, porque las evidencias muestran, ¿no es cierto?, que estos factores vinculados a autoeficacia estudiantil, motivación intrínseca y persistencia sobre los procesos de aprendizaje independiente, lo complejo que puedan ser, son necesarios para que el estudiante se mantenga en un proceso de formación y no deserte el sistema universitario. Por lo tanto, ahí hay un elemento institucional clave, junto a robustecer y consolidar la formación docente de lo académico, ¿no?, que es crucial para poder tener docentes sensibles en los primeros años respecto de las necesidades formativas de los estudiantes. ¿Y qué recursos se necesitan? ¿Ah? Ahí voy a contarles un poco sobre la estructura, ¿no es cierto?, que se ha cambiado y cuáles son los recursos, por ejemplo, entre los cuales yo me ubico en el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, que trabaja principalmente con los docentes, para poder entregar los soportes necesarios de formación pedagógica, algo que ustedes en el modelo educativo mencionan como el eros pedagógico, y que tiene que ver con estas variables volitivas, si ustedes lo quieren, éticas, ¿no es cierto?, del docente universitario que funciona en este contexto de rezago en nuestra universidad. Entendiendo esa estructura, los procesos, los elementos para robustecer y los recursos, bueno, ¿cuáles serían los procesos principales? Porque un modelo educativo tiene efectivamente distintos niveles o ámbitos de acción: político, administrativo, de gestión, de tipo de procesos, ¿no es cierto?, y prioridad de elementos clave, pedagógicos, curriculares y formativos, apoyo a los actores docentes, etcétera, ¿no? Hay una serie de dimensiones que interaccionan desde ahí. Por lo tanto, bueno, ¿cuáles serían los procesos principales? Cómo promover el aprendizaje y cómo se desarrolla la docencia. Como verán, partimos con preguntas complejas inmediatamente para poder mirar de frente esta realidad y hacernos cargo progresivamente de este modelo educativo. Respecto a la estructura, el modelo educativo definió en términos de la estrategia institucional, que le llamamos Proyecto de Desarrollo Institucional, esa es PDI 2005-2010, y establece específicamente diseñar un modelo educativo coherente con el sello institucional,
basado en la formación por competencias y en el aprendizaje significativo, que cuente con académicos motivados y capacitados, con recursos didácticos y tecnológicos de calidad y con servicios de apoyo y seguimiento a sus alumnos para responder a las necesidades y requerimientos de los estudiantes actuales y potenciales. Este marco del PDI 2005-2010 dio una formalidad importante para que la universidad se abocara a este sello pedagógico. Es decir, el modelo educativo no era un sueño de algunos, no era un deseo de pocos, sino que era una necesidad sentida por la institución académica. Y esto es bien importante, porque en el fondo, al igual que cuando uno comparte creencias, la posibilidad de compartir sobre ellas, discutirlas abiertamente y opinar sobre ellas genera cierto efecto de representatividad, ¿no es cierto?, sobre la institución y las personas, y por lo tanto el modelo de referencia individual, institucional, sigue ese punto bottom-up, ¿no es cierto?, top-down, para poder generar sinergia y articulación entre quienes conforman o cómo se entiende la institución y cómo su organismo vivo, es decir, académicos, directivos, autoridades, ¿no es cierto?, son sincrónicas con esos lineamientos. En términos simples, el modelo educativo fue definido a partir de 5 ejes, igual de importantes, necesarios de desarrollar para entregar una mirada armónica a la formación universitaria y al desarrollo de la Universidad Católica de Temuco. El primer eje, formación basada en competencias, un compromiso con la gestión de la calidad del aprendizaje. Ese fue el primer eje. Este eje fue quizás el que uno más destaca, pero la verdad es el más evidente porque es un poco, tiene sintonía con lo que venía ocurriendo con las otras universidades del país, en el país. Y era generar una formación basada en competencias, ¿ya? En el sentido de que asume la idea de las competencias, sus resultados de aprendizaje, pero no así un modelo curricular modularizado, ¿sí? Es decir, generar módulos tal como ocurre en algunas universidades europeas principalmente o en algunos colleges, sino que en un modelo mixto en donde se toman los elementos de las competencias, pero seguimos pensando en semestres y cursos. Esto por un motivo bien simple. La visita al Alverno College y la visita a otros centros de formación universitaria nos mostró en su momento que era demasiado demandante para los académicos tener un tipo de formación en competencias en la medida en que los módulos implicaban un seguimiento uno a uno de los estudiantes que no se condecía con la cantidad de estudiantes y el ingreso que les contaba hace unas láminas atrás que venía teniendo el sistema educativo universitario chileno y principalmente esta universidad. Es decir, no era compatible un modelo completamente centrado en competencias, individualizado y con seguimiento personalizado, cuando teníamos cursos y cohortes que eran cada vez más amplias y con un mayor número de diversidad de estudiantes. Por lo tanto, se definió una formación basada en competencias. El segundo eje, un aprendizaje significativo y centrado en el estudiante. Esto es uno de los principios de las ciencias cognitivas constructivistas, asociado a todo el bagaje, ¿no es cierto?, desarrollado por David Ausubel y toda esta línea del aprendizaje significativo, en donde hoy bajo la conceptualización de aprendizaje profundo en la literatura universitaria, John Biggs, Tribul y Prosser y otros autores, muestran que es necesario la significancia y la articulación entre los conocimientos previos y la nueva información, y cómo esta adaptación, asimilación, acomodación, zona de desarrollo real y próxima, dependiendo del autor, ¿no es cierto?, busca que el estudiante genere un cambio significativo en los procesos de aprendizaje. Y ustedes también lo observan en su modelo educativo desde el neuroaprendizaje, ¿no? Y tiene estos elementos de imbricación, ¿no? Esta idea de la teoría de la complejidad de Edgar Morin, ¿no es cierto?, que está presente en esa idea, pero simplificada en el estudiante, en el que aprende, como foco central del quehacer universitario. El tercer eje asociado a las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporación y desafío importante en las universidades, sobre todo en contexto de pandemia. Esto ha sido explosivo y sigue todavía desarrollándose, mencionando y teniendo en claro sus ventajas, pero también las limitaciones que esto genera en espacios humanos de interacción. La educación continua, que es otro elemento importante, esto la triple L, del long learning, o esta idea del aprendizaje para toda la vida, ¿no?
Es decir, en el fondo es que la universidad sea capaz de formar en el pregrado en instancias previas, en el posgrado, en sus distintas manifestaciones, en cursos de especialización, es decir, mantener esta idea de que las competencias se desarrollan, se complejizan, se modifican, pero hoy día, a diferencia de mucho antes, eh, una de las características de la sociedad del conocimiento es justamente qué tan rápido cabalgan esos conocimientos, desaparecen y se vuelven a crear. Todos somos eh, activos participantes, digamos, de la investigación científica y la forma en cómo la investigación, ¿no es cierto?, va nutriendo día a día, minuto a minuto, hora a hora, ¿no es cierto?, aprendizaje que queríamos o que creíamos que estaban instaurados hace un tiempo atrás, pero que gracias a diseños cada vez más complejos y equipos cada vez más expertos, esto se va transformando, mejorando y profundizando. Y el quinto eje, la formación humanista y cristiana, un eje de nuestra universidad y que debiera transversalizar los planes de estudio, la formación de los estudiantes y el quehacer de la vida universitaria también, en el sentido de que es un foco propio de nuestra universidad. En estos 5 ejes fundamentales, la universidad desarrolla iniciativas, elementos y características que se han venido profundizando durante los últimos años. Yo me voy a referir al primer eje por una cuestión obvia, principalmente centrado por el interés, ¿no es cierto?, y la invitación que me ha hecho Mario para contarles el día de hoy. Pero tengan por favor siempre en consideración y luego cuando comparta, si quieren ustedes, los links del modelo educativo que está disponible y abierto para todos, ¿no es cierto?, pueden mirar, tienen distintas líneas de trabajo y siguen todavía haciendo foco para unidades, para distintas unidades dentro de nuestra universidad. Para precisar de entrada el eje de formación basada en competencias, ¿qué entendemos por competencia? La competencia se entiende como un saber actuar, movilizando recursos propios y ajenos, esto quiere decir con uno mismo y con otro, en esta lógica colaborativa vygotsiana, para resolver problemas reales. Veamos ahí si el realismo está dado por lo cotidiano y cercano, está dado por la profesión, dependiendo de cuánto avance el estudiante en su malla curricular, qué tan cercano o lejano a lo profesional, pero siempre problemas reales, cercanos, cotidianos, a algunos reales profesionales en la prepráctica o en la práctica final, ¿no? De manera efectiva y éticamente responsable, con creatividad e innovación. Esa definición de competencia, ya entenderán ustedes, y aparecen ahí los recursos asociados, implica la articulación entre conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esta idea que también está puesta en su modelo educativo, asociado al saber, saber ser, saber y saber convivir, digamos, ¿no? Esta idea, ¿no es cierto?, del informe de Lors y esta taxonomía de conocimiento está presente en esta idea de competencia, es decir, la idea de la complejidad, ¿no es cierto?, puesta, ¿no es cierto?, en la movilización de recursos. Y otro elemento interesante es que debe estar explícito la condición ética responsable, la creatividad y la innovación dentro de otras competencias, que ya veremos más adelante, los perfiles de egreso definirán en las carreras, pero que tienen que incorporar competencias genéricas y específicas propias de la disciplina. Es decir, aquí hay una articulación, una amalgama entre el saber y saber hacer, con el saber ser y convivir, principalmente lo que tiene que ver con los aspectos valóricos de la formación universitaria, desde el punto de vista del servicio a la profesión, desde el punto de vista del manejo de poder que esa información o esa formación implica, y también como una posibilidad de transformar la realidad de otros. En términos concretos, ¿no es cierto?, este modelo educativo entiende las competencias desde la articulación de verbos, integración de recursos o saberes, con objetos y en contextos de desempeño. Por lo tanto, implica una interrelación de todos estos elementos, y si uno lo mira desde una lógica compleja, avanzamos desde un nivel de cognición a un nivel socioepistemológico desde el punto de vista de su construcción. Esto es bien importante porque en general, y aun cuando no podemos negar la esencia con la cual nació una competencia, más bien de tipo funcionalista o pragmática, su evolución ha sido bastante importante y hoy día encontramos competencias sociocríticas diversas y en donde la mm, imaginación o la creatividad constituyen elementos de competencia igual, aun cuando uno tienda a pensar que las competencias son en general todas prácticas concretas o funcionalistas, ¿no? La verdad es que han avanzado hacia elementos más bien sociocríticos incluso. Hay una taxonomía de Dieudonné Leclerc de la Universidad de Liège en Bélgica que trabaja esta relación
entre las competencias y los procesos mentales. John Biggs establece una taxonomía similar, y aun cuando esa taxonomía de John Biggs se vincula al quehacer universitario, podemos ver incluso otro tipo de taxonomía más bien son centradas en la construcción del ser, digamos, y que también están asociadas, digamos, a desempeños complejos y no solo pragmáticos. ¿Cómo fue, o teniendo un margen general ahí de las competencias, cómo fue la implementación de nuestro modelo educativo? Nuestro modelo educativo fue implementado en función de 4 características que fueron claves para nosotros. Fue fundamentado y situado. Eso quiere decir que la aplicación implicaba adaptarla a la realidad de la Universidad Católica de Temuco a partir de la experiencia de otras instituciones de educación superior del mundo. No podemos traer un modelo educativo de una universidad de otro país, de otra cultura, y aplicarla directamente acá, ¿ya? Es decir, necesitábamos hacer algunos ajustes, y cuyo fundamento tenía que ver con la situación, digamos, contextual en la que nos encontramos, y la forma en cómo poder ajustar esos requerimientos de la idea original. Por eso les mencionaba que nosotros lo que hicimos fue no tomar un modelo de formación por competencia estándar, sino generar un modelo de formación basado en competencia, incorporando algunos elementos que nos eran propios y otros que eran imposibles de implementar debido al contexto situacional de nuestra universidad. Lo segundo es que fue progresivo, otro elemento importante. Tenemos que tener niveles crecientes y organizados de aplicabilidad y que sean funcionales a la institución. Por ejemplo, no todas las carreras de toda la universidad comenzaron al mismo tiempo la transformación de sus perfiles de egreso, la transformación o actualización de sus itinerarios formativos o mallas curriculares. Lo hicimos organizadamente. Primero algunas facultades, luego otras, luego las siguientes, etc. Es decir, un cambio de este tipo, lo decía Leclerc hace un par de años atrás, estando acá, los cambios en las innovaciones, cuando se hacen de una sola forma en un momento para todos, tienen más posibilidades de fracasar que de ser una transformación adecuada. Y esto es bien importante, porque la innovación per se implica un retroceso, aunque sea minúsculo de ese cambio, cuando algunas situaciones parecen no ser lo suficientemente favorables. Es decir, pareciera que nuestra tendencia inmediata, cuando no vemos cambios que queremos, es decir, parece que antes estaba mejor, y tenemos una tendencia a retroceder más rápido que avanzar. Y ahí hay una condición propia de la innovación que queríamos evitar con ese principio o esa clave de progresiva. Bidireccional es porque el modelo educativo y su implementación implicó una construcción colectiva y sinérgica. Hubo encuentros, seminarios, evaluaciones, cuestionarios, discusiones públicas con académicos y facultades para poder analizar qué entendían por el modelo educativo, qué veían de dificultoso, contrarrestar y contraargumentar, pero también incorporar observaciones, ¿no es cierto? Y en el fondo generar un locus de control compartido que permitiera este espacio de interacción. Por lo tanto, un modelo educativo debe ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y generarse en un espacio de diálogo transparente, con disensos, y logrando ciertos niveles de consensos permanentes, progresivos, y siempre claro respecto a cuál es el objetivo. En nuestro caso tenía que ver con mejorar la experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes de la universidad. Y lo siguiente tenía que ver con que otra clave de implementación se refiere a lo iterativo incremental. Esto quiere decir que las etapas de avance creciente avanzan considerando los aprendizajes de etapas anteriores. Esto hoy día se le denomina enfoque de evaluación para la mejora, ¿no? Muy incorporado en términos de terminología bajo los modelos de calidad, esta idea de que uno evalúa para mejorar. Esta idea iterativa incremental fue anterior a esta conceptualización actual, y lo iterativo tenía que ver con que regresábamos a un punto anterior para tomar fuerza y seguir al punto siguiente. Entonces, más que creer que estábamos patinando, si me permiten la expresión, sin avanzar, lo iterativo implica recoger el aprendizaje anterior para proyectar el siguiente. Entonces, a veces retrocedíamos un poco, volvíamos a avanzar mucho, retrocedíamos y volvíamos a avanzar. Esas 4 características fueron bien importantes. Respecto al fundamentado situado,
aquí es muy importante, o fue muy importante para nosotros, la Universidad de Deusto. Ya vieron ahí en la descripción de mi currículum un diplomado en formación por competencias de la Universidad de Deusto, porque la universidad entregó la posibilidad de formarse con la Universidad de Deusto, con mucha experiencia en competencias genéricas y específicas en esa época, principalmente Aurelio Villa, que trabajaba con las competencias genéricas ahí, pero para generar una línea de formación básica, y Alberno College también, para mirar los resultados de aprendizaje complejos, no separados por dimensiones, resultados de aprendizaje unos conceptuales, otros procedimentales y actitudinales, como algunas universidades en Irlanda, por ejemplo, sino una idea, ¿no es cierto? Estoy pensando en el libro Learning Outcomes, que separaban los resultados de aprendizaje en dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales. Nosotros entendimos los resultados de aprendizaje y los seguimos entendiendo hoy día como microcompetencias, por lo tanto igualmente integradas. Pero este fundamentado situado también implicó levantar un modelo educativo, que es el que está aquí, generar guías de aprendizaje, que son el nivel en su modelo educativo le denominan microcurricular o sílabus, y también generar libros de orientación curricular. En este primero, amarillo, se muestra cómo levantar los perfiles de egreso por competencia, y aquí seguimos la metodología tuning latinoamericano. Luego en el segundo nivel, cómo levantar niveles de competencias, ya lo voy a explicar más adelante, que se ubican en el currículum. En el tercero, cómo levantar resultados de aprendizaje, luego cómo elaborar programas de curso y luego cómo elaborar los sílabus en el clase-clase. Estas 5 guías de renovación curricular permitieron otorgar soporte fundamentado para poder situar los procesos de transformación en nuestra universidad. Por lo tanto, en las unidades de apoyo docente nos dedicamos muchísimo a construir documentos específicos, digamos, para dar soporte a los docentes y los procesos de transformación. Esto fue progresivo, les comentaba, no todos a la misma vez. Aquí vamos viendo ustedes cómo las distintas facultades se fueron sumando año a año, ¿no es cierto?, en los procesos. Proceso que partió con la Facultad de Recursos Naturales, con un piloto del proyecto MESESUB, la dirección de docencia que se debió formar, aquí se ganó un concurso nacional ministerial para poder desarrollar esto, y comenzamos con la Facultad de Educación, Acuicultura y Trabajo Social para definir el perfil académico, definir el nivel microcurricular y el ingreso de estudiantes. En el 2008 la primera corte sobre este nuevo perfil. Se dan cuenta que aquí hay 3 años de trabajo en esa facultad, 3 años de trabajo en la Facultad de Artes y Humanidades y 3 años también en la Facultad de Ingeniería, y así progresivamente. Ya hace muchos años, ¿no? En 2018 están todos los planes creados bajo un modelo de formación por competencias en el eje 1 del modelo educativo, y todos con créditos SCT Chile, créditos transferibles del sistema chileno, equivalentes, digamos, con cualquier universidad nacional. Iterativo incremental, porque de alguna manera los porcentajes de carreras con estudiantes con modelo fueron avanzando un 90, avanzando el 10% restante, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver cómo del 2009 teníamos algunas carreras en el modelo que no llegaban más allá del 29%, pero que ya el 2016 faltaba muy poco para poder lograr todas las carreras en un 100% en el modelo educativo con créditos SST Chile. Hoy día eso está logrado hace al menos unos 5 años atrás. Fuimos una de las primeras universidades en Chile a lograr aquello. Iterativo incremental porque desde el año 2005, que comenzó la construcción del modelo educativo, surgió el CEDIR, el Centro de Innovación y Desarrollo Docente, los primeros proyectos pioneros, la implementación del modelo inicial, la elaboración de encuestas de percepción, el primer diplomado en pedagogía universitaria que se mantiene hasta el día de hoy, la adjudicación de un proyecto MESESUB 1101, la encuesta de percepción, es decir, una serie de iniciativas. Me tocó liderar en la dirección del CEDID hasta el año pasado, estuve 8 años en ella para poder adjudicar nuestros proyectos asociados a los proyectos de STEM, colegio de ayudantes, desarrollo de iniciativas de innovación con uso de tecnología, proyectos de evaluación y retroalimentación de los procesos de aprendizaje y la formación, ajuste del perfil docente, etcétera. Ha venido una seguidilla de elementos que muestran el diplomado B-Learning en docencia universitaria. Hoy día tenemos 5 programas de diplomado en funcionamiento. Muestra un poco esta idea de lo iterativo incremental, es decir, esta es una vorágine que no termina, que no para, y que es necesario ir actualizando progresivamente. Y bidireccional porque la estructura organizativa implicaba, para hacer la transformación de las carreras, digamos,
en generar un comité estratégico, un comité operativo de facultades, un comité ejecutivo de escuela, que iba informando de lo general a lo específico, y lo específico a lo general, los avances. Es decir, el hecho de que el modelo educativo permee las prácticas de las personas implica tener que entrar en los distintos niveles organizacionales de la universidad. Y para eso era necesario, aquí fue muy importante el comité ejecutivo de escuela, en donde docentes de las carreras, estudiantes y administrativos, junto a algunos apoyos de la docencia, lograban ir levantando las iniciativas, las informaban, las socializaban, volvían a reestructurarlas, etcétera, para generar un bucle permanente, un ciclo, ¿no es cierto?, de revisión y comunicación permanente en los distintos niveles de manera bidireccional. Respecto del modelo educativo, sus características y avances, voy a mencionar algunos aspectos aquí para entrar un poco más en materia. Desde el punto de vista de las características, nosotros centramos 4 elementos clave. Este recurso es un aspecto que siempre está fuera de la docencia, pero al momento de mirar o visualizar, nosotros necesitamos que para lograr el perfil de egreso, los estudiantes tuvieran la integración de un aprendizaje integral, es decir, competencias específicas de su formación junto a competencias genéricas que den respuesta a los requerimientos de los futuros ingenieros, profesores, médicos, arquitectos, diseñadores, etcétera, sociólogos, etcétera. Por lo tanto, debíamos generar esa articulación. Sin embargo, como la formación universitaria ocurre en un entorno controlado, no nos podíamos hacer cargo de las competencias en primer año, en segundo año, en tercer año. Es decir, las competencias de egreso que configuran el perfil de egreso, uno las ve al final. Entonces, ¿qué hacíamos? No podíamos preocuparnos y decir que desarrollamos las competencias cuando lo íbamos a ver al final porque era riesgoso, dentro de otras cosas, cuando íbamos a llenar de gloria y lo hacíamos muy bien, o qué hacíamos con aquellas que no se lograban. Por eso que nosotros establecimos 3 niveles de descomposición, por decirlo de alguna manera. Las competencias se dividen en niveles, también llamados niveles de competencia, que son precisiones específicas de esa competencia. Y cada uno de estos niveles de competencia, cuando caían a los cursos, entraban en lo que denominamos resultados de aprendizaje, que son las microcompetencias. Dicho de otra forma, seguimos la lógica de Anastasis Kozanitis en el nivel macrocurricular, las competencias del perfil, en el nivel mesocurricular, los niveles 1, 2 y 3 de las competencias, y en el nivel microcurricular, los resultados de aprendizaje. Dicho de otra manera, desde una lógica acumulativa secuencial o de contención, los cursos y sus resultados de aprendizaje tributan en un semestre a un nivel de la competencia que después tributa la competencia al final. Esa es la lógica que sigue curricular, digamos, nuestro modelo educativo. Desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Fue necesario transformar todo lo que tiene que ver a nivel de organización y de procesos, los soportes para los académicos, aquí se ve en pequeño, ¿eh? Pero dentro de la vicerrectoría académica, la Dirección General de Docencia tiene 5 unidades que brindan apoyo a los docentes. La Dirección de Formación Humanista Cristiana, que se hace cargo del 5º eje, ¿no es cierto?, de la formación humanista cristiana y este desarrollo propio de nuestra universidad. La Dirección de Desarrollo y Evaluación Curricular, ¿no es cierto?, que estructura los itinerarios formativos. El CEDIR, que es el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, que apoya a los docentes principalmente, la Dirección de Tecnología Educativa y la Dirección de Calidad, de Aseguramiento de la Calidad de los Procesos de Formación. Esta estructura reorganizada del año 2018, si no me equivoco, permite, ¿no es cierto?, ajustar de mejor manera los niveles organizacionales y los procesos. Los procesos que se dan cuenta en la lógica de la formación bajo este modelo. ¿Por qué definimos una formación por competencia en nuestro currículum? Porque lo que observamos en la literatura es que la formación por competencia y la posibilidad de evidenciar esos logros se asociaba muchísimo al aseguramiento de la calidad, demanda presente en las universidades en el mundo, en esta lógica de la accountability, pero además en esta idea, ¿no es cierto?, de generar sistemas nacionales que permitan velar por la calidad, certificar, acreditar, etc. Y definición de estos perfiles basados en competencias iba a permitir, ¿no es cierto?, dar un salto importante respecto de lo que podíamos dar cuenta que el estudiante era capaz de hacer, saber hacer y convivir también. Entonces,
Por eso que las competencias, los niveles de dominio de las competencias, nivel 1, 2 y 3, y los resultados de aprendizaje, nivel macrocurricular, mesocurricular y microcurricular de los cursos, permitía una transparencia importante al momento de la formación. Para eso era importante destacar de qué manera íbamos a entender las competencias, qué tipos de competencias existen y cuáles han sido los avances durante los últimos años. Esta es una estructura eh, redactada de Tobón, que hice hace un par de años atrás, y que muestra cómo las competencias originalmente estaban más bien centradas en niveles funcionalistas, pero ojo, es el primer nivel de desempeño o desde donde surgen las competencias. Esta idea de la revolución industrial y la lógica de la práctica laboral automatizada, ¿no es cierto?, tiene orígenes centrados en esta línea. Sin embargo, hoy día ha avanzado muchísimo, principalmente hasta niveles socioformativos, plantea Tobón, para poder generar cambios integrales en situaciones de idoneidad ética y mejora continua, pero que incluso en literatura más avanzada en términos de desempeño vinculados a determinación y estandarización de desempeños, podemos llegar a desempeños en situación, ¿no? Esta idea de Domenico Massiotra de un desempeño de acción en una situación, ¿no? Que le da sentido a la competencia en la medida que se desenvuelve en contextos cada vez más realistas. Entonces, ojo, las competencias, existen al menos 5 grandes categorías, pero no significa que toda la formación universitaria que se diga bajo competencias, por competencias, está ligada al sector más bien funcionalista, sino que la gran mayoría de ellos se encuentran más bien avanzados y bajo saberes complejos. Desde el punto de vista curricular, ¿no es cierto?, lo que hicieron las carreras es levantar el perfil, analizar la profesión y seguir las fases que aquí se establecen, ¿ya? Con validación interna y externa, con consulta a expertos de distintas áreas y siguiendo aquí la lógica que todos conocemos de tuning latinoamericano, ¿no es cierto?, y de qué manera a partir de distintos agentes se tensionan, ¿no es cierto?, se logra un nivel de saturación importante de las competencias en términos de su definición, pero también en términos de su estimación de la masa la menos importante. Esta idea de la prioridad era un elemento clave también. Y aquí funcionan lo que les decía en esta línea top-down y bottom-up, como los equipos docentes en las escuelas discutían, el director de la escuela, los profesores, ayudantes, etcétera, con apoyo de las unidades de la DGD, con la comunidad de la sociedad y la preguntar a egresados, empleadores, etcétera, y con otros miembros de la escuela, de la universidad o de las ciencias, por ejemplo, que le prestaban servicios a la formación, digamos, de ciencias básicas, permitían construir, ¿no es cierto?, el perfil de egreso. Entonces, el perfil de egreso no lo construye un jefe de carrera solo en sus 4 paredes. Esto es un proceso de construcción colaborativa y que por lo tanto requería de reconocimiento simbólico, universitario, digamos, para este proceso, ¿ya? Aspectos que hasta el día de hoy todavía se entregan para los ajustes. Desde este punto de vista, entonces, la competencia, por ejemplo, esto es en educación, tiene un nombre, una definición, 3 niveles de dominio, y de estos niveles de dominio se descomponen, dependiendo de los cursos, ¿no es cierto?, los resultados de aprendizaje. Entonces hay una unidad mínima ahí, digamos, de funcionamiento curricular para poder echar a andar, digamos, esta orgánica, esto que Le Boteff le denomina ingeniería de competencia, ¿no? Esta idea como de reestructuración de lo mayor a lo menor, que se van integrando o cohesionando de los distintos niveles de complejidad de las competencias, de descomposición, digamos, a los niveles curriculares. Aquí hay otro ejemplo, las competencias genéricas y las competencias específicas, cómo se organizan en los niveles. Los niveles de las competencias 1, 2 y 3 se parecen muchísimo a lo que ustedes plantean en su modelo educativo bajo los niveles básico, profesionalización y de titulación. La diferencia es que los nombres que ustedes establecen es en función del momento curricular y los nombres de las competencias dependen no de, de espacios curriculares, se relacionan, pero no es el foco, ni tampoco dependen de taxonomías antiguas integradas como las de Bloom, sino que siguen niveles de desempeño, ¿no? Por lo tanto, un desempeño doméstico cercano, profesional cercano y profesional potencial. Esa es la lógica de los 3 niveles, aun cuando todavía se priorizan y se mantienen en la universidad algunos niveles más bien de interacción cognitiva. Un ejemplo de ello sería en los niveles 1 comprende, analiza, en el nivel 2 implementa, ejecuta, en el nivel 3 evalúa, ajusta, ¿no? Esa es una lógica más bien de Bloom, ¿no?
pero que podría ser una taxonomía a la cual recurrir al momento de estratificar los 3 niveles de las competencias. Visto en el plano curricular, aquí hay una malla curricular, le llamamos itinerario formativo, y aquí se puede observar los niveles 1, mire, aquí están mostrando evaluación del proceso pedagógico, se llama la competencia, tiene 3 niveles, aplica instrumento estructurado, nivel 2, diseña y utiliza herramientas de evaluación, no es solo una aplicación directa, sino que es de diseño y hay creatividad de formación pedagógica y la formación inicial docente, y luego diseña y evalúa el aprendizaje, ¿ya? Que tiene un nivel más bien meta cognitivo. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo en el nivel 1, que son los primeros 4 semestres, existen competencias del nivel 1, aquí en el punto de contacto entre el cuarto y el quinto semestre, fines de segundo año, inicio de tercero, los niveles 2, y cómo en el nivel de formación final, ¿no?, están los niveles 3 de la formación universitaria. Por lo tanto, curricularmente tiene sentido lo que ustedes plantean muy bien en su modelo educativo de básico, profesionalización y titulación. Sigue la misma lógica, aunque la forma de estructurarlo es en función del mérito de la competencia y no de la ubicación curricular para dar el nombre, ¿no? Y así con cada una de las competencias genéricas y específicas del perfil. Esto sería un perfil con sus competencias. Aquí estamos visualizando evaluación del proceso pedagógico solamente y cómo se ubican en los cursos, cómo se cargan en esos cursos esas competencias genéricas y también las competencias específicas. Solo para remarcar la idea, en las competencias de egreso tenemos competencias genéricas y específicas. Los niveles de competencia depende de cómo están ubicados los itinerarios formativos para darle sentido a esa progresión, y los resultados de aprendizaje son microcompetencias para nosotros que están en los cursos y se estructuran a partir de los sílabos. Finalmente, y no menos importante, otra parte de implementación clave tiene que ver con los docentes. Aquí hubo un trabajo sistemático y organizado en su época por la directora de docencia, el director de docencia, la directora de CEDIR, Pablo Paleta Aranea, Tatiana Sánchez Doberti, y sus equipos, quienes trabajaron articuladamente para otorgar un soporte a la docencia. Esto es bien importante, ¿eh? Andy Hargreaves plantea que es crucial generar empoderamiento, inclusión y procesos de debate e incorporación de los equipos docentes que van a guiar este cambio. Y esto es bien importante, porque finalmente el modelo educativo en el proceso de clase, de aula, que es donde finalmente se materializan todas estas transformaciones institucionales, depende en gran medida de los y las académicas y académicos de la universidad. Otorgar recursos, condiciones, oportunidades de desarrollo es fundamental para que este cambio ocurra, porque, como decía al inicio, es un cambio en la cultura organizacional, es un cambio cultural, y eso implica tener espacios, tener límites más bien amplios para que esa transformación se pueda generar. En términos concretos, fíjense numéricos lo que ha hecho la universidad en ese primer tramo, es decir, la Universidad de Deusto y Alberno College permitieron formar en los primeros años, pero también le enseñaron al CEDIR en la universidad a formarse. Es decir, progresivamente la Universidad de Deusto y Alberno formaron menos, pero quedaron las capacidades instaladas en los centros de apoyo docente para ir formando progresivamente más académicos. Esto ocurre hasta el día de hoy internamente. El CEDIR es un centro de desarrollo e innovación de la docencia que trabaja con cerca de 300 a 500 docentes de manera permanente, anual, en distintas iniciativas, diplomados, concursos de innovación docente, formación básica, nivelación, apoyo focalizado, etc. Y eso no solo implica el desarrollo permanente presencial, sino también el desarrollo de recursos web. Hoy día la Dirección de Tecnología Educativa tiene mucho de ello. Inspira es uno de ellos, que son materiales pedagógicos construidos por los propios docentes y los ayudantes para poder favorecer recursos que permitan lograr aprendizaje profundo. Nudos críticos que se han generado, yo diría más bien perennes, ¿eh? Algunos que son permanentes. Desde la gestión institucional, un elemento que ha sido nudo crítico es la inclusión de esas transformaciones en sistemas de reconocimiento, ¿no? Siempre los académicos o académicas que hacen estas innovaciones esperan un reconocimiento simbólico, un reconocimiento en términos de su carga que sea importante y que muestre el esfuerzo que se realiza, porque finalmente los y las académicas que se transforman en líderes y que dirigen estas iniciativas requieren, ¿no es cierto?, de sentir que la institución los apoya y les muestra que esto es importante, hay esfuerzos ahí interesantes.
La recolección del impacto institucional de las iniciativas es otro elemento nuevo crítico, ¿no? Como son elementos de procesos culturales, a veces es difícil de poder levantar cuáles son esos elementos. Tenemos datos interesantes, hay reconocimiento explícito, pero de todas maneras es una tensión que hay que pensar, sobre todo quienes están diseñando estos procesos de transformación. Principalmente, cómo promover la participación en los liderazgos, ¿no? Yo creo que aquí la Universidad Católica Temuco, al momento de generar debate, workshop, conversaciones y apertura, traer expertos, tensionar, discutir, permitió que los académicos se sientan participados, que se sientan que son agentes participativos y no meros receptores de este proceso de transformación, y se generen liderazgos naturales de quienes quieren investigar o desarrollar estas iniciativas de docencia universitaria. En la implementación curricular, bueno, una dificultad tenía que ver con la progresión y los ciclos de mejora. Ustedes entenderán que al momento de definir un perfil implementar hay que monitorear. Eso significa que el monitoreo de la primera corte, ver cómo está en función de la segunda corte, llega un momento que estás en régimen con los egresados, por lo tanto tienes recién el ciclo completo para volver a adaptar. Es decir, aquí principalmente hasta cuándo seguimos perfeccionando y cuándo nos detenemos para generar un nivel de funcionamiento estándar. Ahí hay un tema. Y por lo pronto, la disponibilidad de equipos y apoyos requeridos, porque implica mirar la estructura curricular en la medida en que se está implementando, por lo tanto, un doble proceso de hacer, hacer, analizar, tomar decisiones, ajustar el hacer, ¿no? Esta idea de Schoen, ¿no es cierto?, y Schulman de investigación-acción, pero aplicado curricularmente a la formación de distintas cortes de un plan formativo. Y para los académicos, la articulación de las demandas académicas sin duda que ha sido una atención importante. Todo lo que tengo que hacer en docencia, en investigación, en gestión y vinculación, cómo esto se ha complejizado, por lo tanto ahí hay un punto de tensión importante que es necesario articular de buena manera. Y la nivelación de los equipos, es decir, las competencias docentes también, cómo los docentes que integran nuevamente están en un nivel básico para poder entenderse con los equipos que ya están conformados, etc. He dejado participación y liderazgo en rojo porque quería mencionar que si ustedes inician un proceso de este tipo, cualquiera sea el desarrollo que implementen, van a tener que pensar muchísimo sobre ello. Eso es clave. Generar una participación real que no implique obligatoriedad. Tiene mayores probabilidades de ser una buena iniciativa y no fracasar en el intento. Algunos resultados, solo algunos resultados a nivel descriptivo, simplemente para no extenderme demasiado. En términos de gestión institucional, los procesos de acreditación institucional en las carreras han sido muy buenos a nivel nacional. Es decir, los distintos organismos acreditadores, CNA y de las carreras específicas, la Comisión Nacional de Acreditación, muestran en los distintos informes que hay una fortaleza en el modelo educativo y por lo tanto el área de la docencia siempre ha tenido muy buena calificación. La organización de acciones mediante portafolios estratégicos y evaluaciones del modelo educativo implementada es otra variable importante. La Dirección de Gestión Institucional viene trabajando hace rato ya con portafolios estratégicos, por lo tanto, en los proyectos de desarrollo institucional se definen áreas, esas áreas se transforman en portafolios, esos portafolios en objetivos, en acciones y en temporalidad, por lo tanto, la institución va trabajando de manera organizada, digamos, a partir de lo que ha diseñado para su quinquenio o sus 10 años, ¿no es cierto?, el desarrollo estratégico de manera lógica y visible. Eso es un avance importante y ayuda a lo que yo les mencionaba hace un rato atrás respecto de la calidad de la formación, lo transparenta y facilita la accountability de las universidades. En la implementación curricular, todas las carreras en el modelo educativo y SST Chile desde el 2018, por lo tanto, aquí estamos en el estándar hace cierto rato. Hay una formación y desarrollo de iniciativas de fortalecimiento curricular permanentes. Se realizan evaluaciones de ciclo, hemos hecho evaluaciones de ciclo que incluso han sido socializadas, difundidas en términos de la comunidad científica. Hemos exportado la idea de los ECOE, evaluaciones clínicas objetivas estructuradas, OSCE se llaman en salud, pero también a derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo hemos desarrollado en la Universidad de los Lagos, hemos hecho muchísimo de ello, y ahí hay una iniciativa interesante de implementación curricular y de aprendizaje acumulado. Investigación en gestión, se han formado los jefes de carrera en programas de diplomado, diplomado para docentes, acabo de terminar la coordinación del segundo diplomado de investigación en docencia, el SOTL, que aparece luego abajito de los académicos, que es el Scholarship of Teaching and Learning, que esta idea de investigar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido elementos importantísimos y claves porque permiten, en términos de resultados, mostrarle a los y las académicas que el modelo educativo sigue una lógica y no se estanca, digamos, en los elementos estructurales. Sigue modificando,
si me permiten, rozando el paradigma y abriendo en esta lógica de Thomas Kuhn, ¿no es cierto?, abriendo un poco la innovación a niveles cada vez más lejanos. Y en estos académicos, la diversificación de estos programas de formación ha sido importante, la investigación en docencia, que es algo emergente en los últimos 3 años que estoy trabajando, que estamos trabajando en la universidad. La articulación entre iniciativas de docencia y reconocimiento institucional. El reglamento académico hoy día es muy claro para los académicos, saben qué es lo que tienen que hacer en sus distintas dimensiones, en investigación, en docencia, en gestión, en vinculación, y eso les ayuda a tener una panorámica clara de los desafíos y cómo la universidad proyecta su desarrollo. Espero no haberlos abrumado y haber sido lo suficientemente claro para que ojalá esto le dé algunas líneas importantes de trabajo para su universidad, que la verdad es que espero de todo corazón que les vaya muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que les acabo de relatar.